Pregunto, revoleo y responden. Se dice que Felipe Ford fue inducido por un hermano regalándole un revólver cargado en un estado de estallido depresivo que se termina suicidando. Digo, Gustavo Martínez cortó la protección del balcón del piso 21, nadie se dio cuenta. ¿Podía estar Gustavo Martínez cuidando a dos jóvenes que todavía eran menores de edad cuando todo el mundo sabía que tenía una enfermedad? Pregunto, ¿Ricardo Ford murió normalmente? Pregunto, ¿Marta Campa de Ford murió normalmente? ¿Hay más muertos? Tiro la pregunta y bueno, toma el sayo el que quiera. Bueno, digamos que, a ver, que quedan muchas dudas con respecto a todos estos temas que estás planteando. Cada tema me parece que tiene una duda distinta. Con respecto a Ricardo, yo en su momento hablé con médicos y era un poco como inevitable el final de Ricardo. Creo que nos sorprendió la manera. Ahora, todo el clan familiar, hasta podemos decir que Gustavo también era parte de este clan familiar, tiene una historia trágica. Entonces, uno piensa... Porque, ¿sabes qué es lo que pregunto? Y lo pregunto en voz alta. Guillermo, vos sabés mucho de esta historia, Juan también, porque estuvieron del lado de adentro. ¿Por qué no se cremaron los restos de Ricardo? ¿Puede tener que ver con el ADN? Digo yo, ahí hay una paloma... Puede ser. Que la verdad, cuando uno ve realmente el archivo de secretos... El ADN puede ser una respuesta, pero no es la respuesta. Algo que nunca se preguntaron con el tema de la muerte o la inducción a la muerte de Gustavo Martínez es... No se cortó solamente la parte de la reja o la parte de la protección del balcón. El primero se fijó en su ventana estaba abierta. Miró para abajo y veía la parte de la pileta. No llevaba nada. Después cortó la parte de la reja de la cocina antes de llegar a la parte del balcón y caía sobre la parte del estacionamiento. Y eligió como tercera opción la última que corta, pero si vos ves perpendicularmente no cayó derecho, cayó casi 2 o 3 metros a la izquierda justo donde estaba la entrada. Él eligió ese lugar. Y la otra pregunta, es decir, él quería tener protagonismo en su muerte. Marcó, que no pasara, que no se la taparan la muerte. Que no pasara inadvertida. Y para mí falta una carta, falta algo. Y después las palabras del chico... ¿Vos crees que hubo carta de Gustavo? Sin lugar a duda, algo dejó. La preparación, paso 1 miró por su ventana, paso 2 miró por la ventana de la cocina, no le gustaba el lugar Acá donde el otro día caía, Javier Díaz eligió el tercer lugar. ¿Cómo? Un periodista de policiales experimentado, planteó que lo que le encontraron en los bolsillos era muy significativo en la explicación, pero que es bien posible que faltase algo. Faltaba una carta. Vos quedó el cuchillito debajo donde él cortó la última parte de la protección, ahí hubiera quedado para mí la carta. Y después las palabras del chico, lo primero que dijo no eran palabras de él. Eso lo escuchó de un mayor, todo lo que dijo. ¿Vos decís que fue inducido? No sé si fue inducido, pero llegó alguien antes, dijo un par de palabras y eso lo escuchó Felipito y después lo repitió Felipe. Pero esas palabras no son de un chico de 17 años. Lo que dijo después inmediatamente de la muerte de Gustavo Martínez no son palabras. Casi lo acusaba, ¿no? ¿Cómo nos deja en este momento? Nosotros somos chicos. Esas son palabras de un mayor, alguien que estaba vociferando y puteando en voz alta, y ese chico repitió exactamente lo que escuchó. Por eso te digo que ahí falta una carta, ahí falta algo. Juan, decime qué grado de confianza tenías con la familia Ford. ¿Cuál era tu lugar? ¿Por qué sabes tanto de los secretos de los Ford? Bueno, primero gracias por la invitación. Yo creo que hoy Ricardo está acá presente, por eso traje su remera, del club de fan también me apoya por los grupos. Y hay un grupo de gente que, gracias a la amistad que tuve en secreto con Marta, ¿En secreto? tiene mucha información y creo que por algo te quería tanto, Ricardo, y por algo este programa va a dar que hablar en los próximos días. Pregunto, ¿por qué en secreto? Marcás en secreto. Bueno, porque yo cuando muere Ricardo fui a visitarla a Marta y empecé una amistad en secreto por ella, porque ella... cuando íbamos a comer enfrente en el restaurante, iba muy vigilada. A ver, decime restaurante y dirección. Enfrente de Felford, el restaurante de la esquina donde iba Marta siempre,
empezamos a ir. ¿Custodiada inclusive- iba custodiada por la misma familia? Bueno, ella iba con una enfermera y con una persona que maneja la empresa, que estaba siempre ahí. Ya estaba mal ella entonces. Sí, tenía una enfermera. Yo no, la verdad que la veía bastante bien. O sea, empecé a notar su deterioro después con el paso del tiempo, pero conmigo estaba Lúcida. súper ¿Y lúcida. qué te decía? ¿Qué te decía Marta de que Ella se me quejaba? intentaba pedir auxilio y también me presentó a mucha gente que sabe mucho y que es gente que va a decir la verdad y quiere que se sepa la verdad de todo. Gente de la familia, supongo. Gente allegada, gente muy importante. Y que yo, en memoria de Ricardo y de Marta y de Gustavo, lo que lo conocí, la verdad que creo que se lo merecen. Creo que Ricardo no descansa en paz porque está pensando en todo lo que está pasando y creo que del otro lado inclusive está haciendo producción porque no es casualidad que nos hayamos encontrado y todo como en el pasado, que tuve la suerte de peinarlo a Luis, una temporada memorable de Ricardo que pagó una fortuna para que él esté. Lo quería mucho, ¿no? Porque Luis pienso yo que Ricardo. él tuvo un presagio de que era el único que iba a develar el secreto. Por eso cuando vi el nombre del programa y todo, lo primero que dije, este secreto se va a develar. No sé si vos estás al tanto. Hay una persona muy, muy cercana a Ricardo que no figuró nunca en ningún lado. Hubo personas que me dijeron, buscá a Carlos Luconi. ¿Lo conocés? ¿Sabés quién es? ¿Sabés de qué yo hablo? Bueno, él siempre estaba cuando íbamos a comer con Marta permanentemente. Carlos Luconi. Que era familiar, amigo, vecino, conocido. Trabajaba en la empresa, supuestamente. Me lo marcan como el verdadero testaferro de Ricardo Ford. Y yo pienso que puede llegar a ser, sí. Tenía mucho poder, mucho ¿Tenía poder. relación con Ricardo directa? ¿Con Ricardo o con miembros de la empresa? Porque no nos dejaba ir a ningún lado. ¿No lo dejaban ir? A Marta no. Marta, por ejemplo, pasó las Navidades no con la familia, ¿Con ¿Cómo quién es la eso? pasaba? ¿Con quién pasaba con un Navidad? amigo de ella. ¿Estaba este señor, Luconi? Bueno, él conoce, él sabe todo, sí. Luconi. Sí, él estaba siempre, Estaba él no dentro de la dejaba... empresa. ¿Y sí, cómo se lleva con los hermanos Ford? y creo que muy bien. Sí, yo trabaja Es para decir, ellos. era la mirada y los oídos de Ricardo adentro de la empresa para fijar su territorio para con Eduardo y Jorge. ¿Con Ricardo o con Eduardo? Con los hermanos, me parece más. Es más, una vez, se lo voy a contar porque la verdad que Marta me dolió muchísimo lo que pasó con Marta. Íbamos a hacer un espectáculo teatral de tango y Marta, había hablado con Listorti para hacer un homenaje a Marta y llegan los gerentes de la empresa y dicen, vos no vas a ningún lado. Dicen tus hijos que vos no vas. ¿Cómo? Le digo, si es Marta Ford. Habíamos hablado porque ellos me decían, no hables nada. No. Porque ella cantaba. Ella Claro, cantaba, va a ir a cantaba, cantar el tenía tango un 1 CD. con sí, Ricardo. sí. ¿Viste cómo se hizo el homenaje a Michael Jackson? Sí. Una pantalla a Ricardo, una pantalla a ella. Era para que ella salga, porque ella era artista. Sí, sí, le encantaba cantar. Yo cuando la encuentro estaba llorando con un poema a Ricardo diciendo, se me fue mi joya, estoy en el infierno. Una No, mamá. Perdón, Por era eso, artista y era la heredera de... De la mitad de dueña. todo. El De la 50%, mitad, claro. ¿no? Era digamos, Sí, la sí. verdadera dueña. Yo soy la dueña. y era, Digamos, claro. la heredera mayoritaria de Y toda sí, esta historia, sí, ¿o no? 50%. Perdón, Guillermo, ¿me equivoco? No, totalmente. ¿Vos viste alguna vez la casa de Marta? ¿Llegaste Sí, a conocerla? sí. ¿Te diste cuenta que todos los muebles de la cocina, de los cuartos, todo con llave? Vos tenías que sacar un café, tenías que abrir una llave, tenías que abrir un candado. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Algo guardaba, algo no quería saber, algo no quería que se supiera. Pero O, Marta, o tenía miedo a que la robaran. Todos los muebles de la cocina, todos los muebles del cuarto, del living, todos estaban con un ¿Murió candado de con muerte una llave, natural, ¿o me equivoco? Marta? Pregunto, porque hay gente que me dijo, preguntá sobre la muerte de Marta. bueno, sufrió un abandono. Porque los amigos de Marta Otro abandono más. quisieron verla Como Gustavo y Martínez se lo sería. prohibieron, sí. Como Hay Ricardo, mucha como... gente callada, mucha gente que la cuidaba a Marta que está callada. ¿Y quién se lo prohibía? Porque vos decís, primero dijiste, me duele mucho lo que pasó con Marta. Uno de los hermanos. Me imagino que es esto. Había uno de los hermanos que le ponía el pie encima y no la dejaba ir a ningún lado. No quería que hablara en público Sí. y no quería que tomara relevancia. Sobre todo después de la muerte de Ricardo.
El único que la bancaba a Marta y tenía una comunicación fluida era Ricardo con Marta. Claro. Bueno, Y Marta, a través de Gustavo Martínez, lo controlaba a Ricardo. bueno, Era la Ricardo única tenía manera de visibilidad, Guillermo, lo sabés bien vos, a través de Marta. Y Marta por Ricardo era daba la la que le vida. bajaba el dinero que le sacaban en el reparto de la guita. Claro. Contado Marta por era él la- esto. ¿eh? Marta era la que mediaba, ahí tenés el video, la prueba del video, de cada vez que se enteraba Ricardo de que había cobrado, que los hermanos habían vendido una parte, la única que le podía bajar los humos a Ricardo era Marta. Y estaban 2 o 3 horas Yo lo hablando. viví en mi casa, ¿eh? Un incidente, un conflicto, una pelea de casi media hora. Bueno, todo con eso era- 60 testigos. Y no sé si no estabas vos. Sí, y no estábamos sé si no siempre. estabas vos en mi casa. Moneda corriente. Esas charlas y esas peleas de Ricardo con la mamá Pero eran moneda corriente. Lo loco era por qué se peleaba Ricardo con Marta. O sea, Para ¿por qué no llegar Porque a la los CIA, hermanos. digamos, viste como cuando a vos te duele algo y lo Sí. golpeás contra el piso como para machacar y tratar de calmar ese dolor. Responsable. Cuando la bronca es con el vecino de la esquina. Sí, sí. Bueno, él tenía la bronca con sus hermanos, porque en el reparto lo postergaban siempre. Eso era lo que él siempre decía. Yo no sé si es cierto o es mentira, pero eso lo decía él. Sí, sí. Y esa pelea con Marta fue a propósito de una competencia de canto donde empezó a cantar Ricardo y Marta en distintos idiomas y Marta le termina ganando porque conocía más idiomas. Se enoja Ricardo, empieza a putear y termina reclamándole que a él solo le habían dado en ese verano, solo le habían bajado 7 millones de dólares y que los hermanos se habían llevado 14 millones cada uno. Claro. Entonces se arma, Qué locura. entonces dije, wow. La gente que estábamos comiendo ahí, todos muchachos que habíamos ido a laburar, laburante del remo, Sí. ¿Cuántas laburante del veces verano. amenazó Ricardo con vender sus partes de las Todo acciones el tiempo. a Georg Galos? Se Todo lo el decía a tiempo. Marta y se lo Todo el recalcaba. tiempo, todo el Le tiempo. voy a vender mis partes a Georg Y Galos. Marta, ¿qué Por le eso decía? digo, Sí. por eso Se ponía digo, como loca. se murió normalmente Ricardo Ford